Mi nombre es Diego, actualmente tengo 34 años y vivo en Canadá. Esto ocurrió algunos años atrás cuando tenía 12 años. Soy hijo único, nacido y criado en un pequeño pueblo en el sur de Argentina. Mis padres empezaron a tener problemas desde que tengo memoria, siempre discutían y peleaban, especialmente mi mamá. Los problemas giraban en torno a que mi papá salía mucho, no contribuía con el dinero para la comida y tal vez estaba involucrado con otra mujer. Recuerdo claramente que en ocasiones las discusiones eran tan fuertes que mis abuelos tenían que venir a buscarme y me quedaba con ellos hasta que la situación se calmaba. No fue fácil, pero supongo que cuando eres niño, muchas cosas se pasan por alto o simplemente se ignoran. Siempre me refugiaba en la escuela, leyendo o escuchando música, tratando de encontrar una vía de escape. Mis padres, como cualquier matrimonio, rápidamente hacían las paces después de las peleas. Era un ciclo interminable que nunca parecía terminar. Por eso, cuando mi papá le dijo a mi mamá que estaba harto y que no pensaba seguir, pensé que sería lo mismo de siempre, que pronto estarían como si nada hubiera pasado. Pero no fue así. Mi papá se fue de casa una tarde, llevándose la ropa que mi madre había arrojado al suelo durante la discusión. Esa noche no volvió, ni al día siguiente, ni al siguiente. Pasaron 2 y 3 días y mi padre seguía sin volver. Mi madre empezó a descuidar la casa, no cocinaba, no lavaba la ropa y ni siquiera se preocupaba si yo iba o no a la escuela. Recuerdo que por las mañanas tocaba la puerta de su cuarto para pedirle dinero, pero ella no respondía, así que me iba sin nada. Mi abuela materna, su madre, vino a verla para tratar de ayudar un poco. Recuerdo que intentaba aconsejarla para que no dejara de lado sus responsabilidades, pero a mi mamá simplemente parecía no importarle lo suficiente. A pesar de que mis padres estaban todo el tiempo peleando, el hecho de que siguieran juntos ayudaba a que las cosas estuvieran en su lugar. No sé cómo explicarlo, pero prefería que estuvieran discutiendo a que se separaran. Y en ese entonces, ver el cambio en mi madre fue triste. En algún momento parecía que me había olvidado de mi padre. Mi papá siguió sin volver. Solo podía verlo cuando visitaba a mi abuela paterna. Él pasaba a saludarme y a darme algo de dinero. Intentaba salir conmigo, pero no podía hacerlo muy seguido. Quería evitar a toda costa encontrarse con mi madre. Cuando regresaba a casa, mamá siempre me preguntaba qué había hecho con él, siempre atenta a cada detalle. Supongo que lo extrañaba mucho. Una tarde, estando en casa de mi abuela, mi padre llegó con una mujer joven, quizás unos 20 años más joven que él. Ella me vio y simplemente me sonrió tímidamente. Mi papá estaba algo sorprendido y nervioso, supongo que no esperaba que yo estuviera ahí. Me saludó rápidamente y no pasaron ni 5 minutos antes de que se fueran en su auto. No hice preguntas ni a él ni a mi abuela. En ese momento, realmente no veía nada malo en que mi papá tuviera amigas, era lo que pensaba en ese momento, que simplemente era una conocida. La segunda vez que la vi fue varios días después. La mujer no hizo mucho contacto visual conmigo, se acercó a mi abuela y platicó un rato con ella. Yo estaba en la cocina comiendo. Mi padre entró a saludarme, alborotándome el cabello, y me preguntó cómo estaba, se le notaba contento. Me pidió que esperara un momento y a los pocos minutos regresó con esa mujer. Me la presentó como una amiga, su nombre era Sofía. La mujer me dio la mano y me sonrió antes de irse con mi padre. Esa misma tarde, mi abuela se me acercó y empezó a preguntarme qué pensaba de la nueva amiga de mi padre. No entendía muy bien a qué se refería. Ella comenzó a explicarme que papá se llevaba bien con Sofía y que eran muy buenos amigos. Después añadió que mi padre quería comenzar de nuevo, ahora que yo era adulto. Recuerdo ese momento y lo considero innecesario. Quiero mucho a mi abuela, pero honestamente no sabía qué pretendía con eso. Poco a poco me di cuenta de que esa mujer tenía algo más con mi papá. Fue cuando los vi besándose que me quedó claro. No voy a negar que al principio me sorprendí. Jamás había visto a mi padre besar a alguien que no fuera mi madre. Tenía muchas preguntas sobre Sofía. A pesar de que ella se portaba bien conmigo, siempre sonriente y hablando con suavidad, algo en mí me hacía rechazarla. Una tarde, saliendo de la escuela, recuerdo que mi madre estaba en la cocina y me miraba de manera extraña.
Estaba en la sala cuando se acercó y se sentó frente a mí. Me dijo que tenía que preguntarme algo sobre mi padre y su nueva amiga. Me cuestionó si estaba enterado de la situación. Por miedo, le mentí y le dije que no sabía. Luego comenzó a hacerme más preguntas, mostrando mucho interés en esa mujer. Era la primera vez que la veía tan triste, con los ojos llorosos. No sabía si seguir respondiendo, me sentía muy incómodo. Esa noche, me quedé despierto por un buen rato, incapaz de dormir. Me sentía extraño, pensando en la situación de mis padres. Sabía que las cosas estaban mal y realmente me afectaba. No entendía cómo mi padre podía estar tan feliz y mi madre tan triste al mismo tiempo. Las siguientes semanas fueron complicadas. Ya habían pasado casi 2 meses desde que mi padre se había ido de casa y las cosas parecían empeorar. Mi madre seguía ausente, a veces ni siquiera salía de su habitación. Yo no sabía cómo ayudar, intentaba mostrar que estaba bien, pero la situación me afectaba. No era la vida que yo conocía. Todo era diferente. Pensé que mi madre me prohibiría seguir visitando a mi abuela, pero no fue así. Cada vez que lo hacía, accedía sin problema. Sin embargo, al regresar, me bombardeaba con preguntas sobre Sofía. Quería saber cada detalle de ella, y yo me sentía cada vez más incómodo. Hubo un momento en el que vi a mi madre salir de casa por primera vez después de mucho tiempo. Me sorprendió y, a partir de entonces, comenzó a hacerlo casi a diario. A veces regresaba tarde en la noche, cuando yo llegaba de la escuela y la casa estaba vacía. Poco a poco, la casa comenzó a sentirse diferente. Todo parecía más sombrío y había menos luz. Empecé a notar que mis cosas desaparecían con más frecuencia, tanto en la escuela como en casa. No entendía qué estaba pasando, pero algo no estaba bien. Una noche, estando en la cocina, escuché que tocaban la puerta de casa. Mi madre no estaba, así que fui a abrir. Era Bianca, la amiga de mi padre. Me tomó por sorpresa, pero dudé en dejarla entrar. Al final, decidí no hacerlo y cerré la puerta. Me sentí incómodo y confundido por lo que había sucedido. Así fueron pasando las semanas. Intentaba enfocarme en la escuela, pero no podía evitar sentirme distante y desconectado de todo lo que ocurría a mi alrededor. La reconciliación entre mis padres se volvía una idea confusa en mi mente. Mientras tanto, los extraños sucesos en la casa continuaban, creando un aura de misterio y tensión.